Acabo de descubrir que mis propios hijos han estado poniendo veneno para ratas en mi café matutino durante los últimos 3 meses. Hola, me llamo Elena. Tengo 70 años, y si estás viendo este video, por favor dale me gusta y suscríbete a mi canal. Dime en los comentarios desde dónde me escuchas. Quiero saber qué tan lejos ha llegado mi historia. Sé que lo que acabo de decir suena como algo salido de una película de terror, pero te juro por la memoria de mi difunto esposo Eduardo que cada palabra es cierta. Mis 3 hijos, Ricardo, Carmen y Miguel, los mismos que crié con tanto amor, que eduqué en las mejores escuelas, que apoyé en cada uno de sus fracasos, han estado tratando de matarme lentamente para quedarse con mi herencia de 2.5 millones de euros. Esta mañana, mientras preparaba mi café como todos los días a las 7:30 de la mañana, encontré un sobre amarillo debajo de mi taza. Dentro había fotografías que me helaron la sangre. Ricardo comprando raticida en la ferretería de la esquina, Carmen moliendo polvos extraños en la cocina de su apartamento, Miguel contando billetes mientras sostenía mi testamento. Pero eso no es lo peor. Lo peor es la nota que encontré junto a las fotos, escrita con la letra que conozco desde que tenía 5 años, la letra de Carmen. Mamá, debería tomar más vitaminas en su café. Las que le hemos estado dando le harán muy bien para dormir, para siempre. Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer la taza. El café que había estado tomando religiosamente cada mañana durante 3 meses, pensando que era el gesto amoroso de mis hijos que venían a visitarme para cuidarme mejor, era en realidad mi sentencia de muerte. ¿Sabes qué es lo más doloroso? No es saber que querían matarme. Es recordar cómo sonreían mientras me servían ese café envenenado, preguntándome por mi salud, fingiendo preocupación cuando me quejaba de mareos y náuseas. Son los años, mamá, decía Ricardo. Debería ir al médico, sugería Carmen. Tal vez necesita más descanso, añadía Miguel. Durante semanas pensé que realmente me estaba volviendo vieja y frágil. Los dolores de cabeza constantes, la fatiga extrema, las náuseas matutinas. Todo tenía sentido ahora. No era la edad, era el veneno. Pero aquí viene la parte que más me enfurece. Anoche, sin yo saberlo, habían planeado darme la dosis final. Carmen había preparado una cena especial para celebrar mis 70 años, que cumplía hace una semana, y iban a ponerme suficiente veneno en la sopa de tomate para que pareciera un ataque cardíaco natural. Tuve suerte, muchísima suerte. O tal vez fue el destino quien me protegió. ¿Sabes quién me salvó la vida? Mi vecina María, de 65 años, que trabaja en el laboratorio forense del hospital. Ella había notado mi deterioro físico en las últimas semanas y ayer por la tarde tocó mi puerta con una expresión que jamás olvidaré. Elena, me dijo con voz temblorosa, necesito que me escuches muy bien. Ayer encontré esto en la basura del callejón detrás de tu casa. Era un frasco vacío de raticida marca Muerte Segura y tenía huellas dactilares frescas. María había tomado fotos de todo y las había llevado a analizar en su laboratorio. Las huellas coincidían con las que tenía en el sistema de sus hijos, de cuando tuvieron problemas legales años atrás. Pero lo que más me destrozó fue ver el video de la cámara de seguridad de María que mostraba a Miguel tirando el frasco vacío exactamente a las 11:47 de la noche del martes pasado. En ese momento supe que no tenía mucho tiempo. La cena estaba programada para las 8 de la noche de hoy. Eran las 3 de la tarde cuando María me mostró toda la evidencia. Te prometo que lo que viene a continuación es una historia de justicia que jamás podrás olvidar, porque resulta que mis queridos hijos subestimaron gravemente a su vieja madre débil y confundida. Durante 40 años trabajé como contadora forense para el gobierno, ayudando a descubrir fraudes millonarios. Creyeron que porque tengo 70 años y vivo sola desde que murió Eduardo, soy una presa fácil. ¡Qué equivocados estaban! Permíteme contarte cómo llegamos a este punto de pesadilla familiar, porque necesitas entender exactamente qué tipo de monstruos creé sin darme cuenta. Después de que Eduardo murió hace 2 años de cáncer de páncreas, dejándome con una herencia considerable de su empresa de construcción, mis 3 hijos comenzaron a comportarse de manera extraña. Al principio pensé que era preocupación genuina. Ricardo, mi hijo mayor de 45 años, empezó a visitarme 2 veces por semana. Carmen, de 42 años, comenzó a llamarme todos los días para verificar que estuviera bien. Y Miguel, el menor de 40 años, se ofreció a manejar mis finanzas para que no tuviera que preocuparme por esas cosas tan complicadas. ¡Qué ingenua fui! Ricardo siempre había sido el más ambicioso, pero también el más fracasado.
Su empresa de importaciones quebró 3 veces, y cada vez Eduardo y yo le dimos dinero para empezar de nuevo. La última vez fueron 180.000 euros que jamás recuperamos. Cuando Eduardo murió, Ricardo tenía deudas por más de 300.000 euros con bancos y prestamistas privados. Carmen, mi única hija, había sido siempre la más manipuladora. Se casó 4 veces y cada divorcio le costó una fortuna. Su último marido, un abogado corrupto llamado Fernando, la dejó sin un céntimo después de descubrir que había estado robando dinero de su bufete para mantener su adicción al juego. Cuando llegaron a mi puerta después del funeral de Eduardo, Carmen tenía los ojos hinchados, no de tristeza, sino de desesperación financiera. Miguel, mi bebé, había sido siempre el más dulce, pero también el más débil. Nunca pudo mantener un trabajo por más de 6 meses, y había desarrollado un problema serio con las drogas que había ocultado durante años. Su novia, una mujer llamada Sandra que nunca me gustó, había sido arrestada por tráfico de estupefacientes 2 meses antes de la muerte de Eduardo. Miguel necesitaba dinero para los abogados de Sandra y para pagar sus propias deudas de droga. Pero yo no sabía nada de esto en ese momento. Solo veía a mis hijos siendo más atentos que nunca. Las visitas comenzaron una semana después del funeral. Llegaban con flores frescas, comida casera, y siempre con esa sonrisa que ahora sé que era completamente falsa. Queremos asegurarnos de que estés bien, mamá, decían. No queremos que estés sola en esta casa tan grande, añadían. La rutina era siempre la misma. Llegaban por las mañanas, me preparaban el café, ese maldito café envenenado, y se sentaban conmigo en la mesa del comedor mientras yo les contaba sobre mi día anterior. Fingían interés mientras yo hablaba de mis programas de televisión favoritos, de mis plantas del jardín, de las cartas que recibía de primos lejanos. Pero ahora recuerdo los detalles que entonces ignoré. Como sus ojos se desviaban constantemente hacia el escritorio donde Eduardo guardaba los documentos importantes, como siempre preguntaban sobre mi salud de manera demasiado insistente, como se ofrecían a ayudarme con papeles que podía manejar perfectamente sola. La primera pista real debería haber sido cuando encontré a Carmen revisando los cajones de mi dormitorio un martes por la tarde. Había subido por mi suéter y la encontré con mis documentos del banco esparcidos sobre la cama. Solo trataba de ayudarte a organizarlos, mamá, dijo con esa sonrisa que ahora reconozco como pura malicia. Estos papeles son muy importantes para mantenerlos tan desordenados. La segunda pista fue cuando Ricardo insistió en acompañarme a la cita con mi abogado, el señor Martínez, para revisar el testamento y asegurarme de que todo estuviera en orden. Durante toda la reunión, Ricardo tomó notas detalladas sobre cada aspecto de mi herencia, las propiedades, las cuentas bancarias, las inversiones, hasta las joyas de mi madre que había heredado. La tercera pista fue la más sutil pero la más reveladora. Miguel había comenzado a preguntarme sobre mis planes para el futuro. ¿Has pensado en mudarte a una residencia de ancianos, mamá? Sería más seguro para ti. Y nosotros podríamos cuidar mejor de la casa y de tus cosas importantes. ¿Cómo pude ser tan ciega? El olor de café por las mañanas, que antes asociaba con amor familiar, ahora lo recuerdo con un toque amargo extraño que atribuía a la marca barata que habían comenzado a traer. El sabor metálico que quedaba en mi boca después de beberlo, que pensé era por la medicación para la presión arterial. Los mareos que comenzaron exactamente cuando empezaron las visitas amorosas. Pero lo que más me duele recordar son sus abrazos. Esos abrazos que se sentían diferentes, menos cálidos, más calculados. Como si estuvieran abrazando a una persona que ya consideraban muerta. Una vez que María me mostró las evidencias, supe que tenía que actuar rápido pero de manera inteligente. No podía confrontarlos directamente porque negarían todo, y además la cena estaba programada para esa misma noche. Llamé a María y le pedí que me ayudara. Necesito pruebas irrefutables, le dije, y las necesito en las próximas 4 horas. María es una bendición del cielo. No solo trabajó durante 30 años en el laboratorio forense, sino que su hermano Carlos es investigador privado con licencia. En menos de 2 horas, Carlos estaba en mi sala, instalando cámaras ocultas y grabadores de voz en lugares estratégicos. Señora Elena, me dijo Carlos mientras colocaba una diminuta cámara dentro del jarrón de flores artificiales del comedor, esto que están haciendo sus hijos es tentativa de homicidio. Con las pruebas que ya tenemos, podrían ir a prisión por 15 años cada uno. Pero yo quería más que justicia legal. Quería que experimentaran exactamente la misma traición, humillación y desesperación que me habían hecho sentir.
Mientras Carlos terminaba de instalar los equipos, decidí hacer mi propia investigación. Subí al ático donde Eduardo guardaba una caja fuerte que mis hijos no sabían que existía. Dentro tenía documentos de investigaciones privadas que había mandado hacer sobre cada uno de ellos después de sus crisis financieras anteriores. Lo que encontré me partió el corazón y me llenó de una furia fría y calculadora al mismo tiempo. Ricardo no solo tenía deudas de 300,000 euros. Había falsificado mi firma en 3 ocasiones para pedir préstamos usando mi casa como garantía. Los documentos mostraban que había estado planeando mi muerte desde hace 8 meses, mucho antes de que comenzaran las visitas amorosas. Había consultado con 2 abogados diferentes sobre cómo acelerar el proceso de herencia en caso de muerte súbita de persona de edad avanzada. Carmen era aún peor. No solo había perdido dinero en el juego, sino que había estado robando de mi cuenta bancaria usando una tarjeta de débito que había duplicado sin mi conocimiento. En los últimos 6 meses había retirado 47,000 euros en pequeñas cantidades para que no me diera cuenta. Pero lo más repugnante, había estado visitando a un médico corrupto llamado Dr. Vega, preguntándole sobre maneras naturales de acelerar el deterioro cognitivo en personas mayores. Miguel era el más patético, pero también el más peligroso. Su novia Sandra no había sido arrestada por tráfico de drogas. Eso era una mentira. Sandra había sido arrestada por ayudar a Miguel a planear el asesinato de un prestamista que lo estaba amenazando. El plan había fallado, pero ambos estaban desesperados por dinero para huir del país antes de que los encontraran los asociados del prestamista. Pero el descubrimiento que más me enfureció estaba en una carpeta marcada Plan Mamá, un documento detallado de 6 páginas donde habían calculado exactamente cuánto tardarían las pequeñas dosis de veneno en matarme, cómo dividiría mi herencia y cuáles serían sus coartadas para el día de mi muerte natural. Habían planeado llorar en mi funeral. Carmen ya había elegido su vestido negro. Ricardo había escrito un discurso emotivo sobre qué maravillosa madre había sido. Miguel había reservado el salón del hotel para el velorio. ¿Sabes qué me puso los pelos de punta? En la última página del documento había una lista de invitados para mi funeral. Habían invitado a más de 200 personas, incluyendo parientes que no veía desde hace años, vecinos que apenas conocían, y compañeros de trabajo de Eduardo que jamás habían mostrado interés por nuestra familia. ¿Por qué tantos invitados para el funeral de una mujer que supuestamente había muerto de causas naturales? Porque querían hacer un show. Querían que todos vieran qué hijos devotos y afligidos eran. Querían obtener simpatía, comprensión, y sobre todo, que nadie cuestionara su derecho inmediato a mi herencia. Habían calculado que, con tantos testigos de su dolor genuino, nadie sospecharía nada cuando comenzaran a vender mis propiedades y gastar mi dinero inmediatamente después del funeral. A las 4:30 de la tarde, cuando ya tenía todas las pruebas que necesitaba, llamé a cada uno de ellos para confirmar la cena de las 8 de la noche. Sus voces al teléfono me dieron escalofríos. Sonaban expectantes, emocionados, como niños la noche antes de Navidad. ¿Estás segura de que te sientes bien para cocinar, mamá?, preguntó Carmen con falsa preocupación. ¿Podríamos ordenar algo o yo podría traer la comida? No, les dije con la voz más débil que pude fingir. Quiero cocinar para ustedes una última vez. Es lo menos que puedo hacer por mis hijos maravillosos que han cuidado tan bien de mí. La risa que escuché de Ricardo a través del teléfono antes de colgarme heló la sangre. No era una risa de felicidad. Era una risa de satisfacción siniestra. Pero ellos no sabían que su vieja madre débil y confundida había pasado los últimos 2 años aprendiendo técnicas de investigación forense avanzada a través de cursos online. No sabían que había instalado mi propio sistema de seguridad digital que grababa todas las conversaciones telefónicas. No sabían que tenía copias de todos los documentos importantes en una caja de seguridad en 3 bancos diferentes. Y definitivamente no sabían que había cambiado mi testamento esa misma tarde. A las 6 de la tarde, 2 horas antes de la cena final, recibí una llamada que cambió todo para siempre. Señora Helena, soy el Detective Morales de la Policia Judicial. Necesito hablar con usted urgentemente sobre sus hijos. Mi corazón se detuvo. ¿Habían descubierto mi investigación? ¿Habían sido arrestados antes de que pudiera ejecutar mi plan? Señora, hemos estado investigando a sus hijos durante los últimos 4 meses por una denuncia anónima sobre intento de fraude y posible homicidio. Tenemos evidencias de que han estado envenenándolas sistemáticamente. Una denuncia anónima. ¿Quién más sabía lo que estaba pasando? La denuncia fue hecha por el Dr. Rodríguez, su médico de familia.
Él notó síntomas extraños en sus últimas citas y decidió hacer análisis de sangre adicionales sin decírselo. Los resultados mostraron niveles peligrosos de varfarina, el ingrediente activo del veneno para ratas, en su sistema. El Dr. Rodríguez no había pensado en él. Las últimas 3 visitas médicas habían sido por síntomas que atribuía al envejecimiento, fatiga, náuseas, dolores de cabeza. Él había insistido en hacer análisis de sangre de rutina que pensé eran innecesarios. Señora Elena, necesita saber algo más. Sus hijos no están actuando solos. Tenemos evidencia de que hay una cuarta persona involucrada, alguien con conocimientos médicos que les ha estado asesorando sobre dosis y timín. ¿Una cuarta persona? Mi mente empezó a correr. ¿Quién más tenía acceso a mi casa? ¿Quién más conocía mi rutina diaria? Es su nuera, Sandra, la novia de Miguel. Resulta que no es solo una drogadicta común. Tiene un título en farmacología que obtuvo antes de desarrollar su adicción. Ella fue quien calculó las dosis exactas para que su muerte pareciera natural pero progresiva. Sandra, la mujer que siempre me había parecido rara, que nunca me miraba directamente a los ojos, que siempre encontraba excusas para quedarse en la cocina cuando visitaba con Miguel. Pero hay más, señora. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones. Descubrimos que el plan original era envenenarla gradualmente durante 6 meses, pero algo los hizo acelerar el proceso. ¿Qué los hizo acelerar? Su visita al abogado la semana pasada. Pensaron que había ido a cambiar su testamento para dejarles menos dinero. Por eso decidieron matarla esta noche. La ironía era perfecta. Mi visita al abogado había sido para agregar una cláusula de protección contra el fraude, no para cambiar las cantidades de la herencia. Pero su paranoia los había traicionado. Detective, necesito que me prometa algo. Quiero que arresten a mis hijos, pero no hasta después de las 9 de la noche. Necesito confrontarlos primero. Señora, eso no es seguro. Si saben que usted está al tanto. Detective Morales, he estado recopilando evidencias durante toda la tarde. Tengo grabaciones, documentos, pruebas fotográficas. Pero necesito que ellos confiesen sus crímenes en cámara para asegurarme de que vayan a prisión por mucho tiempo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Está bien, señora, pero tendremos un equipo de vigilancia afuera de su casa. Al menor signo de peligro, entramos. A las 7 de la tarde comencé a preparar la cena. Pero esta vez yo tenía control total. Preparé sopa de tomate, exactamente lo que ellos esperaban. Pero puse 3 porciones en la mesa y una cuarta porción especial en la cocina. La porción especial contenía exactamente la misma cantidad de veneno que ellos habían estado poniéndome durante 3 meses, calculada según las fórmulas que había encontrado en los documentos de Sandra. También preparé 4 copas de vino tinto, 3 normales para ellos, y una cuarta con un sedante suave que Carlos me había conseguido, suficiente para hacerme parecer somnolienta pero consciente. A las 7:45, escuché el coche de Ricardo estacionándose afuera. Los 3 llegaron juntos, como habían planeado. Cargaban flores, vino caro y sonrisas que ahora reconocía como máscaras de asesinos. «¡Mamá!», gritó Carmen con falsa alegría mientras me abrazaba. «¿Cómo te sientes? Esperamos que tengas hambre». «Estoy perfecta», les dije con mi mejor actuación de anciana inocente. «He estado cocinando toda la tarde para ustedes». Durante los primeros 20 minutos de cena, mantuvieron la farsa perfectamente. Hablaron sobre trabajo, clima, planes futuros. Pero yo podía ver sus ojos revisando constantemente mi plato, esperando que terminara la sopa. Fingí beber mi vino lentamente, permitiendo que el sedante suave hiciera efecto gradualmente. Comencé a hablar de manera ligeramente confusa, como si estuviera perdiendo la concentración. ¿Saben qué?, les dije de repente. He estado pensando en ustedes mucho últimamente, en lo buenos hijos que han sido conmigo estos últimos meses. Los 3 intercambiaron miradas de satisfacción. «Mamá», dijo Ricardo con voz melosa, «solo queremos lo mejor para ti. Siempre lo hemos querido». «Lo sé, hijo. Por eso he decidido hacer algunos cambios en mi testamento». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Carmen, tratando de mantener la voz casual. «Bueno», dije fingiendo somnolencia, «he decidido dejarles todo inmediatamente. No quiero que tengan que esperar hasta que muera». Sus rostros se iluminaron con avaricia pura. «Ese es un gesto muy generoso, mamá»,
dijo Miguel, casi sin poder ocultar su emoción. Sí, continué, pero primero necesito que me expliquen algo. ¿Por qué han estado envenenando mi café durante 3 meses? El tenedor de Carmen cayó al plato con un ruido metálico que resonó por toda la habitación como un disparo. La expresión en sus rostros cuando hice esa pregunta fue algo que jamás olvidaré. Ricardo se puso pálido como un fantasma. Carmen comenzó a temblar visiblemente, y Miguel dejó escapar un gemido ahogado que sonaba como un animal herido. Pero yo no había terminado. Tranquilos, les dije con una sonrisa que debe haber parecido diabólica. No se preocupen, no estoy molesta. Los tres me miraron con una mezcla de terror y confusión total. De hecho, continué mientras fingía tambalearme ligeramente por el sedante. Estoy impresionada. ¿Saben lo difícil que es calcular las dosis exactas de varfarina para que parezca un deterioro natural? Sandra debe ser muy inteligente. Miguel literalmente se ahogó con su vino. ¿Cómo? ¿Cómo sabes sobre Sandra? Oh, hijo mío, le dije con voz melosa, sé muchas más cosas de las que imaginan. Por ejemplo, sé que Ricardo ha falsificado mi firma 3 veces para pedir préstamos. Sé que Carmen ha robado 47.000 euros de mi cuenta bancaria. Y sé que Miguel debe 150.000 euros a traficantes de drogas que lo van a matar si no paga pronto. El silencio era tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Pero aquí está lo hermoso del asunto. Continué, levantándome de la mesa con movimientos deliberadamente lentos y temblorosos. Yo también he estado planeando algo durante estos 3 meses. Caminé hacia el escritorio de Eduardo y saqué una carpeta gruesa que había preparado esa tarde. ¿Ven esta carpeta? Contiene copias de todos los documentos de sus crímenes. Fotografías de Ricardo comprando el veneno. Estados de cuenta mostrando los robos de Carmen. Grabaciones de las llamadas telefónicas de Miguel con sus dealers. ¿Y mi favorita? Saqué una hoja separada. El plan completo de 6 páginas que escribieron para matarme, incluyendo la lista de invitados para mi funeral. Carmen comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de pánico puro. Mamá, balbuceó Ricardo, podemos explicarlo todo. No es lo que parece. No es lo que parece. Me reí con una carcajada que sonó más terrorífica de lo que pretendía. ¿Entonces no han estado envenenándome durante 3 meses? ¿No planeaban darme la dosis final esta noche? ¿No han estado fingiendo amarme mientras calculaban cuánto tardaría en morir? Escucha, mamá. Miguel trató de levantarse, pero le hice un gesto para que se sentara. No, Miguel. Ahora escuchas tú. Durante 40 años trabajé ayudando a atrapar criminales exactamente como ustedes. Criminales que subestimaban a sus víctimas, que pensaban que eran más inteligentes de lo que realmente eran, que creían que el dinero era más importante que la familia. Caminé de vuelta a la mesa, pero esta vez no me senté. Me quedé de pie detrás de mi silla, mirándolos uno por uno. Pero aquí está lo que realmente me divierte. Ustedes cometieron el error clásico de todos los criminales amateur. Se volvieron codiciosos y descuidados. Saqué mi teléfono y puse una grabación en altavoz. Era la voz de Ricardo hablando con alguien por teléfono. Sí, necesitamos acelerar el proceso. La vieja va a cambiar el testamento. Dile a Sandra que duplique la dosis para mañana por la noche. Quiero que parezca un ataque cardíaco durante la cena familiar. Será perfecto. Estaremos todos ahí como testigos de lo mucho que la amábamos. La grabación continuó con la voz de Carmen. ¿Estás segura de que no se dará cuenta del sabor? He notado que a veces hace caras raras cuando bebe café. Y luego la voz de Miguel. No importa si sospecha algo. Para cuando se dé cuenta, ya será demasiado tarde. Además, ¿quién le va a creer? Todos van a pensar que son delirios de una vieja senil. Cuando terminó la grabación, el silencio era absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared, el zumbido del refrigerador, incluso la respiración agitada de mis 3 hijos asesinos. Esa grabación, les dije con calma, junto con todas las otras evidencias, está en manos de la policía, mi abogado, el banco y 5 personas de confianza con instrucciones de hacerla pública si algo me sucede. Carmen finalmente encontró su voz. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quiero? Me senté de nuevo, esta vez sin fingir debilidad. Quiero exactamente lo mismo que ustedes me han dado durante estos 3 meses, una actuación convincente. Zach Trace sobres del bolsillo de mi suéter. En estos sobres hay 3 opciones para cada uno de ustedes. Pueden elegir cuál prefieren.
Ricardo tomó su sobre con manos temblorosas. Dentro había 3 hojas. Opción A. Confiesan todo públicamente, devuelven cada centavo que han robado y van a prisión por 15 años por intento de homicidio. Opción B. Desaparecen de mi vida para siempre, renuncian a cualquier derecho sobre mi herencia y viven con la paranoia constante de que puedo exponerlos en cualquier momento. Opción C. Juegan mi juego hasta el final y tal vez, solo tal vez, encuentren una manera de redimirse. Miguel abrió su sobre. Contenía exactamente lo mismo. Carmen ni siquiera abrió el suyo. ¿Cuál es tu juego?, preguntó con voz quebrada. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda deliberadamente. Mi juego es muy simple. Van a experimentar exactamente lo mismo que me hicieron experimentar durante 3 meses. La traición, la impotencia, la desesperación y, sobre todo, la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Me di vuelta para mirarlos. A partir de mañana, van a recibir una llamada diferente cada día. A veces será de mi abogado informándoles sobre cambios en mi testamento. A veces será del banco preguntando sobre transacciones sospechosas. A veces será de la policía queriendo aclarar algunos detalles. Y a veces será de personas que ustedes no conocen, pero que saben exactamente lo que hicieron. Mamá, por favor, comenzó Ricardo. No, grité con una fuerza que los hizo saltar. Ya no soy su mamá. Las madres no crían asesinos. Las madres no dan a luz a monstruos que envenenan el café matutino. Respiré profundamente y recuperé la compostura. Como les decía, mi juego durará exactamente 3 meses, el mismo tiempo que ustedes tardaron en planear mi muerte. Durante esos 3 meses, van a vivir con la misma ansiedad, el mismo miedo, la misma desesperación que me hicieron sentir. ¿Y después?, preguntó Carmen. Sonreí, y esta vez mi sonrisa era genuinamente feliz. Después, querida Carmen, van a descubrir cuál fue su castigo final. Al día siguiente a las 8 de la mañana, exactamente la misma hora que solían llegar con mi café envenenado, comenzó la diversión. La primera llamada fue para Ricardo. Sonó su teléfono mientras desayunaba con su esposa Laura, quien no sabía nada sobre el plan de asesinato. «¿Ricardo Mendoza?», preguntó una voz oficial. «Sí, soy yo». «Habla el Inspector Fiscal González. Necesitamos que venga a nuestras oficinas esta mañana para aclarar algunas inconsistencias en los préstamos que solicitó usando la propiedad de su madre como garantía». Laura casi se ahoga con su café. «¿Qué préstamos?», le preguntó a Ricardo, pero él ya había colgado y salía corriendo hacia su coche. Cuando llegó a la oficina del inspector fiscal, lo hicieron esperar 2 horas en una sala fría y sin ventanas. Finalmente entró un hombre con un expediente grueso. «Señor Mendoza, tenemos aquí 3 solicitudes de préstamo con la firma de su madre, pero ella jura que jamás firmó estos documentos. ¿Puede explicarnos esta situación?». Ricardo se daba profusamente. «Debe ser un error. Mi madre a veces olvida las cosas que firma». «Interesante», dijo el inspector abriendo el expediente. «Porque tenemos aquí un análisis grafológico que indica falsificación de firma. ¿Sabe usted qué implica eso legalmente?». Yo no sé de qué me está hablando». «Le voy a explicar, señor Mendoza. Falsificar la firma de una persona mayor para obtener préstamos fraudulentos puede resultar en hasta 8 años de prisión. Pero si esa misma persona mayor presenta una denuncia por intento de homicidio». El inspector hizo una pausa dramática. «Bueno, entonces estamos hablando de cadena perpetua». Ricardo salió de esa oficina completamente destrozado. Pero cuando llegó a casa, lo esperaba otra sorpresa. Laura había empacado sus maletas. «No sé qué has hecho, Ricardo, pero no voy a quedarme a descubrirlo. Me voy a casa de mi madre hasta que resuelvas este desastre». Mientras Ricardo lidiaba con su crisis, Carmen recibió su propia llamada especial. «¿Carmen Mendoza?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy la directora del Banco Central. Tenemos un problema muy serio con su cuenta de las transacciones no autorizadas que ha estado haciendo desde la cuenta de su madre». Carmen se puso pálida. Había usado la tarjeta duplicada esa misma mañana para pagar el alquiler. «Necesitamos que venga inmediatamente a nuestras oficinas. Traiga identificación y prepárese para explicar 67 transacciones por un total de 47,000 euros que aparecen como no autorizadas por la titular de la cuenta». «Pero mi madre me dio permiso». «Señora, tenemos grabaciones de seguridad que muestran que usó una tarjeta duplicada sin conocimiento de la titular.
Eso es fraude bancario. La estamos esperando. Carmen llegó al banco y fue escoltada a una oficina privada donde había 3 personas esperándola: la directora del banco, un oficial de seguridad y alguien que se presentó como representante del departamento de fraudes. Señora Carmen, dijo la directora, su madre nos informó ayer que nunca le dio permiso para acceder a su cuenta. Tenemos aquí 47,000 euros en transacciones no autorizadas realizadas con una tarjeta que ella jamás reportó como perdida. Le mostraron video tras video de Carmen usando la tarjeta en cajeros automáticos, tiendas, casinos. Lo que no entendemos, continuó el representante de fraudes, es por qué alguien robaría a su propia madre de manera tan sistemática. ¿Había algún plan específico para ese dinero? Carmen comenzó a llorar histéricamente. Ella está loca. Mi madre está perdiendo la memoria. Yo solo trataba de ayudarla. Interesante, dijo el oficial de seguridad, porque tenemos una denuncia formal de su madre, donde declara estar en perfecta salud mental. De hecho, fue ella quien nos dio las fechas exactas y los montos de cada transacción fraudulenta. Salió del banco con una orden de restricción que le prohibía acercarse a cualquier propiedad de su madre y una citación para comparecer ante un juez en 2 días. Miguel tuvo la experiencia más aterradora de todas. Su teléfono sonó a las 3 de la mañana. Una voz que no reconoció le dijo simplemente: «Sabemos lo que hiciste con tu madre. Tienes 48 horas». ¿Quién es? 48 horas, ¿para qué? Para conseguir el dinero que le debes a nuestro jefe. Si no pagas, vamos a contarle a todo el mundo que eres tan cobarde que intentaste matar a tu propia madre por dinero. Miguel se sentó en la cama temblando. ¿Cómo sabían sobre el plan? ¿Quiénes eran estas personas? A la mañana siguiente encontró una foto deslizada debajo de su puerta. Era él comprando drogas, pero alguien había escrito sobre la foto: «¿Qué diría mami si viera esto?». A las 2 de la tarde recibió otra llamada. «Miguel», habla el detective Morales. «Necesitamos que venga a la estación para responder algunas preguntas sobre su novia Sandra». «¿Qué pasa con Sandra?». «Ha sido arrestada por intento de homicidio. Dice que usted la obligó a calcular las dosis de veneno para matar a su madre. ¿Es eso cierto?». Miguel sintió que el mundo se derrumbaba. «Eso no es verdad. Fue idea de ella». «Ah, interesante. Entonces usted admite que participó en el plan para envenenar a su madre». Miguel se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. «Venga a la estación en 1 hora, señor Mendoza, y traiga un abogado». Pero lo mejor de todo llegó esa noche, cuando los 3 se reunieron en la casa de Ricardo para planear qué hacer. Estaban sentados en la sala, completamente derrotados, cuando sonó el timbre. Ricardo abrió la puerta y encontró a un hombre mayor con un maletín. «¿Son ustedes Ricardo, Carmen y Miguel Mendoza?». «Sí», respondió Ricardo cautelosamente. «Excelente. Soy el notario Fernández. Su madre me envió para leerles una carta». Los 3 se miraron con terror. ¿Una carta? ¿Qué más tenía preparada? El notario abrió el maletín y sacó un sobrelacrado. «Esta carta debe ser leída en presencia de los 3 hermanos simultáneamente. ¿Están todos aquí?». «Sí», murmuró Carmen. El notario rompió el sello y comenzó a leer. «Queridos hijos que intentaron matarme, si están escuchando esta carta, significa que han pasado exactamente 24 horas desde nuestra cena familiar y ya han comenzado a experimentar las consecuencias de sus acciones. Lo que experimentaron hoy, el miedo, la humillación, la incertidumbre, la traición de personas en las que confiaban, es exactamente lo que me hicieron sentir durante 3 meses. Pero esto es solo el primer día. Durante los próximos 89 días van a recibir llamadas, visitas, cartas y sorpresas que los mantendrán en el mismo estado de ansiedad constante que me provocaron a mí. La diferencia es que ustedes lo merecen. Con amor maternal pero justicia divina. Helena, PD. La sopa que cenaron anoche contenía exactamente la misma cantidad de varfarina que ustedes pusieron en mi café durante 3 meses. No se preocupen, no es suficiente para matarlos, pero sí para que experimenten los mismos síntomas que me hicieron sufrir. Disfruten sus dolores de cabeza y náuseas. Durarán exactamente 3 meses. El silencio que siguió fue roto por el sonido de Carmen vomitando. Los siguientes 2 meses fueron una sinfonía perfecta de justicia poética. Cada día, a diferentes horas, recibían llamadas, visitas o cartas que los mantenían en un estado constante de pánico. Yo había contratado a Carlos,
el investigador privado, y a sus colegas para ejecutar mi plan con precisión militar. Ricardo perdió su casa cuando los bancos ejecutaron los préstamos fraudulentos. Su esposa Laura inició divorcio y se llevó a los niños. Sus amigos del club de golf dejaron de devolverle las llamadas cuando se enteraron de que había intentado matar a su madre por dinero. Pero lo más delicioso fue cuando recibió una llamada de su jefe. Ricardo, tenemos que hablar. Han llegado algunos rumores muy perturbadores sobre tu situación familiar. ¿Qué tipo de rumores? Rumores de que intentaste envenenar a tu madre anciana para quedarte con su herencia. Obviamente, nuestra empresa no puede estar asociada con alguien bajo esas acusaciones. Pero son solo rumores. No hay pruebas. Ricardo, trabajo en recursos humanos desde hace 20 años. He visto suficientes casos como para saber cuando alguien está mintiendo. Tienes hasta el viernes para presentar tu renuncia, o serás despedido por causas disciplinarias. Carmen tuvo su propia humillación pública cuando llegó a su clase de yoga, su único refugio social, y encontró que todas las otras mujeres la miraban con una mezcla de horror y fascinación. Carmen, le dijo su instructora, ¿es verdad lo que están diciendo sobre ti y tu madre? ¿Qué están diciendo? Que la estabas envenenando para quedarte con su dinero, y que robaste de su cuenta bancaria. Carmen miró alrededor de la habitación y vio que todas las mujeres la observaban como si fuera un animal peligroso. Eso no es verdad. Mi madre está inventando todo. Entonces, dijo otra mujer, ¿por qué hay videos de seguridad del banco que te muestran usando su tarjeta sin permiso? Carmen salió corriendo de esa clase y nunca regresó. Miguel tuvo la peor experiencia de todos porque sus dealers realmente existían y realmente lo estaban buscando. Pero ahora, además de deber dinero por drogas, tenía la reputación de ser alguien tan despreciable que intentaría matar a su propia madre. Oye, Miguel, le dijo su dealer principal cuando finalmente lo encontró, he oído cosas muy feas sobre ti, hermano. ¿Qué tipo de cosas? Que eres tan cobarde y tan desesperado que trataste de envenenar a tu vieja madre para robar su dinero. Eso está muy mal, incluso para nosotros. Eso no es verdad. ¿Sabes qué, Miguel? Normalmente cuando alguien no nos paga, les rompemos las piernas. Pero en tu caso, creo que el castigo va a ser diferente. ¿Qué quieres decir? Queremos que todo el mundo sepa qué clase de basura eres. Vamos a contarle a cada dealer, a cada usuario, a cada criminal de esta ciudad que Miguel Mendoza es tan patético que intentó matar a su madre por dinero. Vas a ser un paria entre los parias. Después de 2 meses de ese tratamiento, los 3 hermanos finalmente decidieron hacer algo que no habían hecho desde que eran niños: trabajar juntos. Llegaron a mi puerta a las 8 de la noche un martes lluvioso de noviembre. Los vi a través de la ventana antes de abrir. Se veían demacrados, derrotados, completamente destrozados. Cuando abrí la puerta, Carmen comenzó a llorar inmediatamente. Mamá, por favor, ya no podemos más. No pueden más que, Carmen. El sufrimiento, la humillación, el miedo constante. Por favor, dinos qué quieres que hagamos para que esto termine. Los dejé entrar, pero no les ofrecí café. Jamás volvería a ofrecerles café. Se sentaron en el sofá como 3 niños regañados esperando su castigo. ¿Saben qué es lo más triste de esta situación? Les dije. No es que hayan intentado matarme. Es que durante 3 meses tuve que fingir que no sabía lo que estaban haciendo. ¿Cómo? Comenzó Ricardo. ¿Cómo lo supe desde el principio? Porque no soy estúpida, Ricardo. Soy una mujer de 70 años que trabajó en investigación forense durante 40 años. El primer día que trajeron café con sabor extraño, supe que algo estaba mal. Entonces, ¿por qué no nos detuviste? Porque quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Quería saber si realmente me matarían por dinero, o si en algún momento su conciencia los detendría. Me levanté y caminé hacia la ventana. La respuesta es que sí me habrían matado, y eso es algo que jamás podré perdonar. Mamá, dijo Miguel con voz quebrada, sabemos que hicimos algo imperdonable, pero somos tus hijos. Tiene que haber alguna manera de arreglar esto. Me di vuelta para mirarlos. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Yo los amé incondicionalmente durante 70 años. Ustedes solo me amaron hasta que mi dinero se volvió más importante que mi vida. ¿Qué tenemos que hacer para ganarnos tu perdón? Sonreí, pero no era una sonrisa feliz. Nada, no hay nada que puedan hacer. Porque el perdón es para errores, para peleas familiares,
para palabras hirientes. No es para intento de homicidio. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Van a descubrirlo mañana. Al día siguiente, los tres recibieron una citación para presentarse en el bufete del abogado Martínez a las 2 de la tarde. Cuando llegaron, encontraron una habitación llena de gente. El abogado, el detective Morales, María mi vecina, Carlos el investigador privado, el doctor Rodríguez y yo. Siéntense, les dije con una voz que no admitía discusión. El abogado Martínez abrió un expediente grueso. Estamos aquí para resolver oficialmente el caso de intento de homicidio en contra de Elena Mendoza por parte de sus 3 hijos. Durante los últimos 3 meses, hemos recopilado evidencias suficientes para asegurar condenas de 15 a 20 años de prisión para cada uno de ustedes. Puso sobre la mesa fotografías, grabaciones, documentos médicos, análisis de laboratorio, videos de seguridad. Sin embargo, continuó, la señora Elena ha decidido ofrecerles una alternativa. Mis 3 hijos me miraron con una mezcla de esperanza y terror. La alternativa es la siguiente. Pueden elegir ir a juicio y probablemente pasar los próximos 20 años en prisión, o pueden aceptar las condiciones que su madre ha establecido. ¿Qué condiciones?, preguntó Ricardo. Me levanté y saqué 3 documentos. Primera condición, renuncien inmediata y permanentemente a cualquier derecho sobre mi herencia. Cada centavo de mi dinero será donado a organizaciones que ayudan a ancianos víctimas de abuso familiar. Segunda condición, devuelven cada centavo que han robado. Ricardo, los 180.000 euros de los préstamos fraudulentos. Carmen, los 47.000 euros robados de mi cuenta bancaria. Miguel, me pagas los 25.000 euros que gasté en abogados e investigadores privados para descubrir su plan. Tercera condición, se mudan a otra ciudad. No quiero volver a verlos nunca más. Cuarta condición. Durante los próximos 10 años, trabajarán como voluntarios no remunerados en refugios para ancianos, para que aprendan a valorar y respetar a las personas mayores. Quinta y última condición. Si alguna vez, por cualquier motivo, violan cualquiera de estas condiciones, todas las evidencias de su intento de asesinato se harán públicas inmediatamente y se presentarán todos los cargos penales. El silencio en la habitación era absoluto. ¿Y si aceptamos estas condiciones?, preguntó Carmen. Si las aceptan, firman estos documentos, desaparecen de mi vida, y yo no presento cargos penales. Pero sepan esto, no es perdón, es misericordia, y la están recibiendo solo porque durante 40 años creí que los había criado para ser mejores personas. Ricardo fue el primero en hablar. Aceptamos. Habla por ti mismo, les dije. Cada uno tiene que decidir individualmente. Carmen asintió llorando. Acepto. Miguel tardó más tiempo, pero finalmente murmuró. Acepto. El abogado puso los documentos frente a cada uno. Antes de firmar, les dije, quiero que sepan algo. Durante estos 3 meses, mientras ustedes sufrían las consecuencias de sus acciones, yo he estado viviendo la mejor época de mi vida en décadas. ¿Sabes por qué? Porque finalmente me liberé de la carga de pretender que tenía una familia amorosa. Me liberé de la responsabilidad de protegerlos de las consecuencias de sus malas decisiones. Me liberé del dolor de amar a personas que no me amaban de vuelta. Firmaron los documentos uno por uno, con manos temblorosas. Cuando terminaron, me levanté. Ahora váyanse. Tienen una semana para salir de la ciudad. Después de que se fueron, me quedé en esa oficina con las personas que realmente habían demostrado importarles mi bienestar. ¿Cómo se siente, señora Elena?, me preguntó el detective Morales. Me siento libre, le respondí honestamente. Y era verdad. Por primera vez en 3 años, desde la muerte de Eduardo, me sentía completamente libre. Una semana después, fui al banco y doné 2.3 millones de euros a 5 organizaciones diferentes que protegen a ancianos del abuso familiar. Me quedé con 200.000 euros para vivir cómodamente los años que me quedaran. Con esos 200.000 euros hice algo que Eduardo y yo siempre habíamos soñado, pero nunca pudimos hacer porque estábamos muy ocupados cuidando de nuestros hijos adultos. Compré un pase de crucero mundial de 1 año. Durante ese año viajé por 47 países, conocí cientos de personas maravillosas, aprendí 4 idiomas básicos, tomé miles de fotografías y escribí un diario de 300 páginas sobre mi aventura. Cuando regresé de mi viaje, tenía 71 años y me sentía como si hubiera renacido.
Compré una casa pequeña pero hermosa en la costa, adopté un perro llamado Eduardo, en honor a mi difunto esposo, y comencé una nueva vida. ¿Mis hijos? Nunca más supe de ellos. Según las investigaciones que Carlos hace para mí cada 6 meses, Ricardo trabaja como contador en una ciudad pequeña y vive en un apartamento modesto. Carmen trabaja como recepcionista en una clínica y ha dejado de apostar. Miguel terminó su rehabilitación y trabaja en construcción. Los tres cumplen las condiciones del acuerdo. Trabajan como voluntarios en asilos los fines de semana y aparentemente han aprendido a vivir dentro de sus posibilidades. ¿Los perdono? No, pero ya no los odio tampoco. Simplemente existen en un lugar muy lejano de mi corazón, donde guardo los recuerdos tristes que ya no me afectan. ¿Me arrepiento de mi venganza? Jamás, porque no fue venganza, fue justicia. Y fue la mejor lección que pude darles sobre las consecuencias de traicionar a las personas que te aman. Hoy, a los 73 años, tengo una vida llena de amigos verdaderos, actividades que disfruto, y la paz que viene de saber que merezco amor genuino, no simulado. Si mi historia te gustó, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. Para más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Y recuerda, nunca eres demasiado viejo para empezar una nueva vida. Nunca eres demasiado viejo para exigir respeto. Y nunca eres demasiado viejo para obtener justicia. La vida realmente comienza cuando te das cuenta de que mereces algo mejor. Fine. Gracias por acompañarme en esta historia. Si conoces a alguien que necesita escuchar que merece respeto y amor genuino, comparte esta historia con ellos.